La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes, Carla. Yo muy bien, ¿y tú? Bienvenida una tarde más a La Ventana. Muchas gracias. Vamos a lo nuestro. Uno de los papeles, seguramente de los más importantes que tiene la historia seria, quiero decir, es el de desmontar bulos, ¿no? Bajar a ras de suelo, o sea, dejar a su altura real personajes o episodios que con el tiempo, por lo que sea, han adquirido categoría de leyenda, ¿no? En fin. Por ejemplo, si yo digo Ricardo Corazón de León, el reflejo automático es imaginarnos a un rey así como gran guerrero, generoso, muy querido por el pueblo. Bueno, pues no tanto, no hace falta exagerar, porque el tal Ricardo existió, es verdad, pero me temo que no era exactamente como nos lo han pintado en el cine, ¿a que no? No, y no se parecía a Sean Connery. No, Encima. Sí, todo el mundo sabe quién es Ricardo Corazón de León, más o menos. Es un rey de Inglaterra que pululaba en tiempos medievales y que sale en muchas pelis. Eso. Y ya está, es que nadie sabemos más nada de él. Es más, habrá alguien que crea que incluso es un rey que solo es del cine, que no existió, porque como siempre sale relacionado con Robin Hood, ese bandido que robaba a los pobres para dárselo a los ricos y que andaba siempre embroncado con el que le quería quitar el trono al rey Ricardo, pues muchos deducirán que si Robin de los Bosques es de mentira, pues también lo de Ricardo Corazón de León será mentira, pero no. Robin Hood es de mentira. Pero en el nacimiento de la leyenda del buen bandido tuvo mucho que ver el rey Ricardo Corazón de León, que este fue de verdad. Existió, aunque este hombre no fue para tanto. Yo creo que fue más cabeza de chorlito que corazón de león, pero en su caso bastó con que el cine le cubriera de fama. Como rey fue bastante birria y como cruzado... birria y media, ¿también? Diríamos. Oh, sí, bueno. pero a veces hay que aparecer en el sitio adecuado, en el momento justo para criar fama y echarte a dormir. Y eso ocurrió el 13 de marzo del año 1194, a las 7 de la mañana, cuando el rey Ricardo desembarcó en Sandwich, al sureste de Inglaterra, después de un largo cautiverio, y allí no había un maldito súbdito para recibir. Cago en poto, pa. A las 7 de la mañana, en punto. A las 7 de la mañana, Vale. en punto. Eso, así está registrado. Pero no había nadie. Y dijo él, ¿qué pasa? Lo que no sospechó, y se murió sin sospecharlo, es que ese momento, ese regreso, inspiró las leyendas que unieron para siempre a Ricardo y a Robin. Los de la generación Z, que no lo confundan con el Robin de Batman. I met a long years ago, a fella named Robin Hood. Used to rob the rich, was every chance he could. You shouldn't get me wrong, because it was no square. With his trusty bow and arrow, he could part your hair. His brother was Little John, another was Allendale. 140 more, together they hit the trail. Or they would scamper through the forest to the Blue Boar Inn. Lucy Eden told them where they should begin. He took from the rich man, oh, gave it to the poor man. Had a fear for no man, only for his chick whose name was Marianne. A ver, Nieves, antes de saber cómo cristalizó esta unión legendaria entre el rey Ricardo Corazón de León y Robin Hood, vamos a contar primero quién era este hombre. Quiero decir, para situarlo un poquito en el contexto de la época y todo, ¿no? Sí, Venga. saber un poquillo más de él. Lo contamos, pero yo ya mira, ya que miércoles de cine, La Ventana, yo recomendaría ver a quien le interese este asunto y las intrigas palaciegas, la película El León en El invierno. León en invierno, sí, señora. Es del año 68 y tiene un plantel de lujo de Peter O'Toole, Katharine Hepburn, que hablo de memoria, pero creo que se llevó el Oscar por esta película. Pues no lo sé. Sí, creo que sí. Anthony Hopkins, que estaba en el papel de Ricardo. Ahí se cuenta el mal rollo que había entre Enrique II, rey de Inglaterra, con su mujer, la exquisita y cultureta Leonor de Aquitania. Enrique II era Peter O'Toole y Leonor de Aquitania, Katharine Hepburn. Y había un mal rollo por la sucesión al trono. Esta pareja tenía 5 hijos. Ricardo era el de en medio. Por delante estaban sus hermanos Guillermo y Enrique, y por detrás había otros 2, Godofredo y Juan, el famoso Juan sin tierra, que también aparece en las pelis de Robin Hood, haciendo precisamente de malo de la película. Siempre. Bueno, pues Juan, pese a ser el menor, era el preferido de su padre para sucederle, pero el favorito de mamá Leonor era Ricardo.
Aquello acabó mal, aparte mal rollo entre los padres, mal rollo entre los hermanos, todo mal. Un follón que hubo, además el padre encerró a la madre porque quería vivir con la amante. El caso es que cuando Enrique II murió, el heredero legítimo era Ricardo y fue coronado como Ricardo I de Inglaterra. Pero es que a él lo que le gustaba era guerrear, a él le gustaba la aventura, a él le gustaba el follón, le gustaban las chicas. En realidad le gustaban más los chicos que las chicas, pero tuvo sobre todo novios, porque además en las cruzadas, cuando se fue, es que tenías que apañarte, y pues chicas pocas, y se fue a Tierra Santa, porque irse de cruzadas era lo que se llevaba entonces. En vez de Erasmus, me voy de cruzadas. Él se apuntó a la tercera cruzada, se apuntó y la organizó, y se gastó casi todo el tesoro real para financiarse la cruzada, el caprichito de la cruzada. Vendió posesiones reales, vendió tierras, pulió todo lo que pudo. Pero hizo todo esto recién nombrado rey, que es un poco raro, ¿no? Y bueno, y a todo esto, ¿a quién dejó entonces en Inglaterra? A mamá. Ah, anda. A mamá Leonor de Aquitania. Dijo, mira, quédate tú de regente. Si es que ya te digo, si es que él estuvo menos de un año en Inglaterra antes de largarse. Y su madre, en esos meses, intentando además, antes de que se fuera de cruzadas, intentando que se casara para que pudiera dejar un heredero. Porque lo de las cruzadas era un poco lotería, ¿no? Podías volver o no. Y conociendo a Ricardo, que era bastante atolondrado, pues probable que no volviera. Al final encontraron una novia, una navarrica, muy maja, de Tudela, Berenguela, se llamaba ella. Pero tuvieron que casarlo a la carrera. Cuando Ricardo ya iba camino de Palestina, tuvieron que llevar a la muchacha a Chipre. Hola. Y allí los casaron, aprovechando una parada. Esto fue muy gracioso. Sí. Es que pero bueno, al final nada. ¿Cuentas unas cosas? No hubo heredero, al final no hubo heredero porque claro, si ya te tienes que casar a la carrera, no te quiero contar para quedar para otras cosas. La cruzada al principio no se dio mal. Con sus aliados franceses, Ricardo tomó San Juan de Acre, ahí se vino arriba. Esta fue un triunfo muy importante, la tercera cruzada. Luego quiso hacerse con Jerusalén y ahí ya pinchó en hueso porque ahí estaba Saladino y con Saladino poca broma. La tercera cruzada la perdieron los cristianos. Hay quien culpa a Ricardo porque dicen que dirigía mal los ejércitos, que era un nervioso, que no planificaba bien, aunque fuera muy fiero batallando. De ahí lo de corazón de león, porque era como muy venga. Después de 2 años en Tierra Santa y de comprobar que ya no había nada que rascar, negoció con el sultán Saladino y volvió a Inglaterra. Pero volvió de incógnito, porque es que no había ido dejando amigos en el camino de ida. ¿No? ¿Tampoco? No, si es que por eso digo que es que hay un poquito de leyenda con este hombre, un poquito mucho. Tampoco hizo amigos en Tierra Santa, con su aliado francés, con el que se fue a la tercera cruzada, también acabó tarifando. O sea, que más valía volver disimulando para que no lo pillaran en el camino. Pero lo pillaron. Lo pillaron, porque por mucho disimulo que pongas, volver de Palestina a Inglaterra, con todo el mundo pendiente de ti, a ver, no parece una empresa sencilla, la verdad. Es que esto no era, no. Y además la pifió él mismo. Su plan era ir por mar, pero entre borrascas y que el barco encalló, no quedó otra que echar pie a tierra, disfrazarse de peregrino e intentar atravesar Europa a pie, camino de Inglaterra. Pero en Viena, aquí es donde la pifió, en una taberna, aunque él y sus poquitos acompañantes iban disfrazados de humildes peregrinos, seguramente incluso un poquito andrajosos, al señor no se le ocurrió otra cosa que pedir pollo asado. Y resulta pues que eso lo pedían, en aquella época eso lo pedían los ricos, porque era un manjar. Vaya. Y eso llamó la atención. Digo, mira, esto es del pollo, ¿cómo ha evolucionado? Estos indigentes ahí pidiendo pollo asado. Y además ya se fijaron más y vieron que llevaba un anillo muy valioso. Y dijeron, malandrín, tú no eres un peregrino, tú eres alguien importante. Lo apresó el duque Leopoldo de Austria, que le tenía ganas. El duque le pasó luego su prisionero a Enrique VI, que era el emperador del Sacro Imperio, que también le tenía ganas, porque le acusaba de haber negociado con Saladino para entregarle alegremente Tierra Santa sin pelearla lo suficiente. Ricardo lo encerró en un castillo de Alemania, Ricardo lo negó, se puso chulo, lo juzgaron y el emperador pidió un rescate de 150.000 marcos de plata para liberarlo. Eso era imposible de reunir, imposible. Y encima su hermano Juan, el famoso Juan sin tierra,
le ofreció una pasta al emperador para que no lo liberara. Ah, mira, Juan sin tierra pero con pasta. Claro, porque él quería quedarse como rey de Inglaterra, entonces si lo liberaban pues se le fastidiaba. Así que tenemos a la pobre Leonor de Aquitania. Era otra modalidad del código del fratricidio ese del que hablábamos el otro día, ¿verdad? Exactamente, Dios mío, de verdad. sí. Bueno, pues la pobre Leonor de Aquitania, mamá, que vaya vejez que le dio el niño, que tenía ya 82 años, y tenemos a Leonor y a la mujer, a Berenguela, a la de Tudela, intentando reunir la pasta para liberar a Ricardo, y al hermano Juan ofreciendo pasta bajo cuerda para que no lo liberaran. Bueno, pues ya sabíamos que al final lo liberaron. La pregunta es ¿cuánto tiempo estuvo fuera entonces, sumándolo todo? Pues ya de entrada más tiempo que reinando, 17 meses. Pero en ese tiempo, en esos 17 meses, Juan sin tierra, el hermano, difundió por Inglaterra que el rey Ricardo estaba cautivo para siempre e incluso casi seguro que muerto. O sea, nadie contaba ya con que volviera el rey Ricardo I de Inglaterra, eso de que todos los ingleses estaban esperando que su regreso, pues ni siquiera lo conocían. La madre, Leonor de Aquitania, además, no podía desmontar el bulo porque ella estaba para arriba y para abajo, enloquecida en Francia y en Inglaterra buscando dinero para liberar a su Ricardito. Al final reunió 100.000 de los 150.000 marcos y dejó algunos rehenes como prenda como prenda de que pagaría el resto. Por eso, cuando Ricardo fue liberado y llegó a la costa de Inglaterra aquel 13 de marzo de 1194, a las 7 de la mañana, allí no había nadie para recibir a todo un rey de Inglaterra. No me pregunte a qué se debe esa actitud de las 7 de la mañana. Pero lo has dicho, digo, joder, sí, ¿por qué? pero es que así está recogido vale, así a las 7 de la mañana. Nadie esperaba a Ricardo porque todo el mundo lo daba por muerto o pasaban de él. Hasta aquí lo que ocurrió. Esto es lo que está documentado, lo que cuentan los señores historiadores. Pero ese mito del buen rey desaparecido, que ni era bueno ni estaba desaparecido, dio lugar a distintas leyendas, con distintas versiones, por supuesto, sobre el bandido Robin Hood. Robin de los Bosques, que defendió el buen nombre y el recuerdo de Ricardo Corazón de León en su ausencia y contra su malvado hermano, el usurpador Juan sin tierra. O sea, lo que podemos descartar es que los súbditos estuvieran deseando que regresara Ricardo Corazón de León, tal y como nos han contado en el cine. Claro, que estará muy bien la película, en las películas, si no digo yo que no, pero que en la realidad no era así. ¿Qué? A los súbditos les daba igual Juan que Ricardo o Pepe que Luis. Además, si es que a Ricardo no lo conocían, si se largó de cruzadas casi recién coronado. El cine, a través del mito de Robin Hood, que a su vez viene de distintos cantares de gesta, de leyendas de trovadores del siglo XIV, nos cuenta que Inglaterra estaba en manos del malvado Juan sin tierra, que tenía frito a impuestos a los paisanos, que arrasaba aldeas sin piedad. Por eso Robin de los Bosques robaba a los ricos para dárselo a los pobres, a la vez que mantenía viva la fe en el regreso del buen y legítimo rey Ricardo. Mentira. Si los súbditos estaban fritos en Inglaterra es porque se subieron los impuestos y se confiscaba todo el oro y la plata que se podía en las iglesias y a quien se descuidara también para reunir el rescate que pedía el emperador alemán para liberar al pollino este. Ricardo Corazón de León y su hermano Juan, que volvió a ser Juan sin tierra en cuanto llegó Ricardo, hicieron las paces, porque, bueno, pues de eso se ocupó mamá Leonor, que les dijo, venga, daros un besito, que sois hermanos, no sois fratricidas. Pero Ricardo murió enseguida, con 41 años, y Juan volvió a tener tierra porque se convirtió en el rey Juan I, y ya está, colorín colorado. No, it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide.
¿Cuántas pelis han hecho de Robin Hood? Sí. Y qué buenas, joder. Y te das cuenta que siempre al final el rey Ricardo aparece por sorpresa. al final, ahí, sí, sí. ¡Oh, el rey! Esa es la llegada, la famosa llegada del rey después de su cautiverio. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Las 6 en Canarias. Un beso, Nieves. Hasta mañana. Otro para Hasta ti, mañana. gracias. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.